Hola Bloggers, el día de hoy nos encontramos con un nuevo episodio de nuestra app Entrevista. Nos encontramos con un invitado súper especial, el doctor Jaime Arrubla Paucar. Ustedes saben que a nosotros nos encanta rodearnos de gente que es súper crack y el doctor Jaime Arrubla obviamente no es la excepción. Entonces, a ver, Kelly, para que comencemos con esta entrevista. Bueno, la entrevista, como ustedes ya saben, la dinámica es la misma. ¿Cuál es? Que nos gusta indicar que antes que abogado primero se es humano, por eso las preguntas van a variar entre ese componente humano y el componente de desarrollo profesional. Así que vamos a arrancar por el tema humano. ¿Cómo fue el Arrubla de pregrado, juicioso, le gustaban todas las materias, no le gustaban, algún día perdió alguna? ¿Cómo fue ese Arrubla del pregrado en Derecho? Eran los años 70 cuando empezamos a estudiar Derecho. Una época llena de inquietudes, de cambios culturales. El hipismo había estado de moda. Los grandes festivales de Woodstock en los Estados Unidos. Aquí tuvimos el nuestro, que fue el Festival Ancón. Y usted participó activamente. Participamos en todos claramente. Teníamos grupo de teatro en la Facultad de Derecho. Yo dirigía el grupo de teatro. Ah, no era el actor, era el director. Era actor y era director también. Teatro experimental. Se cumplía en el país el Festival de Teatro de Manizales. Teníamos la Bienal de Arte Coltejer, que revolucionaba toda la generación de artistas del país. Estaba en boga el materialismo histórico, la economía política, el Capital de Carlos Marx, toda una serie de nuevas tendencias que volvían las universidades y las escuelas de derecho unos bloques de pensamiento muy críticos, muy universales. Salíamos a protestar por la playa, cambiando a los que dirigían la nación, pidiendo el cambio. Eran unas épocas de mucha pasión, de mucho entusiasmo, pero a su vez estudiamos el derecho también con mucho encanto, con mucho compromiso. Fueron épocas que nos marcaron desde la juventud cuando estudiamos derecho aquí en Medellín. Yo me lo imagino. Me encanta que hayan estudiado con mucho entusiasmo y con mucho compromiso. Eso es una cosa que queremos infundir en todas estas nuevas generaciones. Que pasión por el derecho. Con mucho entusiasmo y con mucho compromiso. Bueno, doctor, para ningún abogado es un secreto que usted es un apasionado del derecho comercial. Cuéntenos de dónde le surgió el amor por el derecho comercial. ¿Desde el pregrado esa materia le encantó o luego fue cuando se graduó que de pronto tuvo la oportunidad de tener experiencia en dicha área que finalmente es por la cual todos lo conocemos? Pues realmente mis inclinaciones en el pregrado, todos éramos penalistas. Esa es la gran pasión, porque ve uno las audiencias. Sí, total. Bueno, lo que no en películas. Me gustaba mucho el derecho administrativo, pero al salir ya a ejercer, la vida como que lo va colocando a uno. Y digamos que esta es una ciudad empresarial, es una ciudad que tiene demasiada iniciativa, demasiada creatividad desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista societario. Sí. Entonces, digamos que el mundo me fue llevando allí. El mercado. El mercado. Yo rápidamente, estaba muy joven y nombraron gobernador de Antioquia a Nicanor Restrepo Santamaría. Y él me nombró secretario general de la gobernación de Antioquia. Entonces hice una gran empatía con él, fuimos amigos toda la vida y como él estaba en el mundo empresarial, pues yo empecé a conectarme mucho con ese mundo y fui variando de esas tendencias iniciales y fui aterrizando en el mundo de los negocios, de los contratos, del derecho mercantil, de las concesiones y bueno. Y lo flechó el derecho comercial. Y me flechó y me dejó allí. Perfecto. Bueno, yo veo pues que usted es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. ¿Cómo es esa experiencia de estudiar por fuera, de vivir un tiempo por fuera? Muchos de nuestra comunidad ya lo hicieron o están pensando hacerlo. Qué rico saber cómo fue su experiencia. Es la mejor de las experiencias que puede tener uno en la vida, porque
no es solamente los contenidos, los currículums, que son los mismos en todas partes, incluso los mismos que acá, pero es la experiencia vital de estar tú en otra latitud, con gente de todo el mundo, mirando cosas diferentes, probando sabores diferentes, olores diferentes. Eso ya es una gran experiencia que yo diría te abre la mente, te abre el mundo, lo pone más cerca de ti. Entonces dejas esa lente parroquial concentrada en tu tierra, siempre muy querida, para ver que el mundo es un universo lleno de cosas. Y para mí la experiencia de Salamanca fue una experiencia fabulosa. Vuelvo a Salamanca, que lo haga. Todos los años vuelvo a Salamanca. Sí, además entrante voy a Salamanca. Envidia. Es que va a respirar pavo. Doc, ¿existe algún abogado o un profesor o un mentor que usted admire? Finalmente, cuando nosotros lo entrevistamos a ustedes, porque usted es un referente para nosotros y una persona que nosotros admiramos, ¿cierto? Entonces, si a uno le dicen, bueno, tengo un listado, seguramente usted está en ese listado de personas que nosotros admiramos. ¿Existe alguien que el doctor Arrula también admire? Mire, cuando empecé a estudiar, mi centro de admiración fueron mis profesores. Sí. Yo de ahí aprendí que uno, la ética, el comportamiento, lo aprende desde lo que empieza a ver cuando está estudiando Derecho. Allá había grandes profesores, doctor Jesús Vallejo, el doctor Bernardo Trujillo, el doctor Luis Gabriel Botero, es decir, eran los abogados de la época y uno era un referentes y uno empieza a mirar esos referentes. Cuando empieza uno a abrir el mundo, pues empieza a abrírsele como ese círculo porque empieza el mundo de los libros y uno ya a admirar tesis, desarrollos y sobre todo consagración, porque esto es algo que requiere constancia. Entonces digamos que se le abre uno el mundo hacia autores europeos muy connotados, que han sido profesores de uno en Europa y en otras partes del mundo. Entonces se vuelve algo supremamente interesante. El abanico de personas que admiro en el derecho es amplio y no lo enlisto porque de pronto dejo alguno por fuera, pero yo admiro a esas personas que se dedican con pasión a vivir el mundo del derecho, a tomar su carrera, su profesión, la academia como algo que los complementa y que obviamente le ponen todos sus sentidos en que funcione y funciona. Entonces, Perfecto. hay personas que nos inspiran y bueno, menos mal no se puso a hacer la lista porque seguro algún sentimiento se hiere ahí uno por ahí, pero yo creo que sería muy rico para nosotros saber cuáles son esos hábitos o esas acciones diarias, cotidianas, que consideras son clave o siguen siendo clave para tu éxito profesional. Y que recomiendes a la comunidad. Recuerda que en la comunidad hay profesionales, pero también hay estudiantes. Entonces, de pronto, hábitos que traigas desde hace mucho tiempo o actuales. A ver, uno tiene que tener muy claro varias cosas. Una, que cuando uno termina su carrera no es un punto de llegada, apenas es un punto de partida. Sí. Apenas comienza usted a formarse, tiene los elementos, pero todos los días hay que estudiar. Todos los días, todos los años hay que estar actualizado, hay que participar en los foros, en los congresos, en las academias. Ese es un ir y venir de pensamiento, que es lo que te va nutriendo, lo que va despejando tu línea de pensamiento. Me parece que eso es un ingrediente, no darse nunca por culminado, sino por saber que siempre estás en un proceso. Entonces hay un hábito de lectura y estudio. El hábito de lectura, el hábito de estudio, sacar siempre tiempo para ello. Y viene un segundo reto que requiere la vida profesional, que es la constancia. Porque es una vida que es de sabores y sinsabores, de triunfos y derrotas, pero lo que siempre hay que dar, uno siempre gana, porque si uno tiene el deber cumplido, está ganando, independientemente del resultado. A veces los jueces se equivocan, a veces no tocaba en ese momento una sentencia a su favor,
pero el deber cumplido con responsabilidad, con diligencia, con consagración, ese es el gran triunfo y ese es el que hay que buscar, no es el triunfo judicial, el triunfo de tu vida es que hagas las cosas bien hechas. Esa retribución propia, saber Claro. la labor bien cumplida. Excelente, excelente. Me encanta esta reflexión que acaba de hacer el doctor. Hay que resaltar varias cosas. Hay que resaltar de ahí varias cosas. Bueno, obvio, todos conocemos su trayectoria, doctor, pero al doctor Jaime Arrula, ¿qué le gusta hacer en sus ratos libres? ¿Cuáles son sus hobbies? Sobre todo porque en nuestra comunidad también hemos señalado que no todo a veces puede ser derecho, ¿cierto? Somos abogados, pero resulta que también seguro hay muchas actividades que también nos pueden resultar interesantes. Entonces, ¿cómo combina el derecho con otras actividades? ¿Cuáles son esas Yo actividades? estoy aquí súper atenta porque Dice, me no sé. encanta hacer tal cosa los fines de semana. Bueno, hay por muchas. ejemplo. Yo he sido un enamorado de hacer deporte. No es que sea un deportista De alto rendimiento. de alto rendimiento, de pero pronto y sí. siempre he cambiado. En una época era mucho la natación, después pasé al tenis, después pasé al golf y ahora estoy en el gimnasio todos los días. Voy, hago para cardio, hago fuerza, pero siempre trato de mantener esa disciplina. Desde el punto de vista intelectual, la lectura. Soy un enamorado de la literatura, de la poesía, del teatro, me encanta la literatura y en mis vacaciones me encanta ir a museos, me encanta el arte, me encanta la arquitectura clásica. Yo voy a una ciudad y la devoro por sus estilos de construcción. Yo voy a Cartagena y sé distinguir lo colonial de lo republicano tardío y me encanta averiguar quiénes fueron los que hicieron eso y por qué, y lo mismo en cualquier ciudad del mundo. O sea, yo soy un enamorado de la vida, me encanta la vida. Es más, ustedes porque no alcanzan, pero ahorita les hacemos un planito más amplio. Aquí hay una biblioteca espectacular, estamos en la oficina del doctor Jaime, acá hay una biblioteca espectacular que todos nos la quisiéramos para nosotros. Pues de hecho, la pregunta que sigue tiene que ver con eso. Es la pregunta, diría yo, más pertinente justo en ese instante y dado el lugar. El libro favorito, jurídico y no jurídico, ojalá hiciéramos énfasis en el no jurídico, porque con toda seguridad jurídico es un montón, pero va a ser un descubrimiento saber qué tipo de literatura separada del derecho es de su gusto. A mí me encanta la literatura. Y en el género literario ahora estoy embelesado con todo lo que es la novela histórica, correcto. Alguna vez Margaret Yourcenar, la autora francesa, sacó las memorias de Adriano y la criticaron de las academias de historia, que eso no era la realidad de lo que había sucedido. Y ella dijo, es que yo no estoy contando historia, yo estoy historia novelada. Correcto, que es una forma, me parece que es fantástica. Garwell, la columna de hierro, la vida de Marco Tulio Cicerón, Gloria y esplendor de Pericles y su Hetaira Aspasia. Todo lo nuevo que sale que tenga que ver con novelas y especialmente las que lo embullen a uno. Hace poco leía yo La cinta roja de una dama Posadas. Es fabuloso porque coge toda la Revolución Francesa y lo que fue la Josefina de Napoleón y todo lo que era la sociedad de esa época. Me parece que es una forma muy grata de cultivar recreación y conocimiento. En derecho muchos autores, desde los clásicos que cultivaron todo ese derecho de principios del siglo XIX para los precursores del Código de Napoleón, Domad, Digy, todos los franceses, después todo lo que siguió acá en el movimiento del derecho, hasta los autores más contemporáneos del siglo XX, pues me encantan autores de derecho privado, porque ha sido pues mi disciplina, claro. pero también muchos de filosofía del derecho
y de derecho político. Es decir, ahí sí hay mucho que escoger. No, pues yo sí casi segura que cada uno de estos libros ha pasado por sus manos. Total. Pero en literatura yo siempre mantengo un buen libro A la a mano. la mano y a toda hora. Más que obvio, el hábito de la lectura, Pau. Claro que sí. Doctor, usted ha tenido la posibilidad de estar en unos cargos soñados para cualquier abogado en ejercicio. O sea, nosotros viendo su hoja de vida, yo decía, wow, esta hoja de vida es impresionante. Pero personalmente, ¿usted considera cuál ha sido el momento más destacado en su ejercicio profesional? De todos estos cargos que usted diga, cuando estuve aquí, esto me pareció memorable para mí mismo. ¿Cuál ha sido ese momento? Pues realmente a mí la época de mayor tensión y de mayor rigor y de mayor exigencia fue durante mi presidencia en la Corte Suprema de Justicia, porque había unas situaciones en el país que convertían a la Corte en la columna de hierro de la democracia. Era el paramilitarismo, Mancuso había dicho que el 40% del Congreso estaba patrocinado por él. Iniciaron los procesos de la parapolítica en la Corte y más o menos Situaciones muy robustas, eso fue muy lo que pesadas. quedó procesado y eso creó muchas tensiones con el mundo político, con el mundo social, porque la Corte tenía que mantener su independencia y cumplir con su deber. Entonces digamos que fue una de las épocas de mayor exigencia en todo sentido, en la integralidad del jurista, no solamente del especialista, del experto, sino del jurista que ya está en la cabeza de una de las ramas del poder público. Pero también fue un momento que usted diga, ¿me lo disfruté? ¿O fue más bien como que, ay Dios mío, está como complicado esto? Y Es estoy un más momento de preocupado? mucha tensión, pero también de mucha satisfacción, porque te sentías muy útil cumpliendo el deber. Y el deber no solamente como abogado, sino como ciudadano al que le tocó un momento estelar de la historia, correcto, que fue eso. Hubo otros momentos también en la vida profesional muy enriquecedores desde el punto de vista humano, pero yo diría que ese hay que ponerlo como un momento singular. Miren que acabamos de hablar de una época de desafíos, pero traigámoslo acá al momento, al aquí y a la hora. ¿Cuáles son los desafíos que piensa el doctor Arrula están enfrentando los abogados hoy en día? Y frente a ese desafío, ¿qué consejo le podría dar a todos los abogados o estudiantes de Derecho que se inspiran en personas como usted? Hay muchos desafíos. Yo creo que el mundo entero está viviendo una crisis de la democracia. Sí. La democracia está fatigada y resulta que el poder se articula a través del derecho, que es lo que sabemos nosotros es un Estado de Derecho. Es la forma de controlar el poder. Y lo que uno está observando en este momento es que en el mundo entero, y especialmente en Colombia, la democracia no está cumpliendo con esa función de articular el poder, de controlar el poder a través del derecho. El Estado de Derecho se nos está como yendo y se están imponiendo otros criterios. Hay una falta de representación política. Los partidos políticos entraron en crisis. Ya nadie se identifica con ellos. El presidencialismo se desmandó. Yo creo que ha sido el error de Latinoamérica, que nos quedamos en los sistemas presidenciales y le damos al gobernante de turno todo, el manejo de todo, del presupuesto, de las iniciativas, de todos los poderes, y resulta que a veces llegan unos muy prudentes y a veces llegan otros muy imprudentes. Entonces uno ve que en Europa los sistemas parlamentarios establecen más equilibrio. Entonces yo creo que los estudiantes, primero que todo, no pueden hacerle de lado a la política, porque el derecho es una expresión de la política, es la forma de articular el poder, el Estado de Derecho, y nosotros tenemos que vibrar con eso, no solo somos artesanos de una norma o de una disciplina, somos la conciencia jurídica de una nación,
y la nación tiene que respirar con un sistema que sea efectivamente relevante, porque no podemos permitir que se haga a un lado. Entonces, eso es una defensa que tenemos que mantener siempre, la defensa de la democracia. El otro avatar que tienen las nuevas generaciones son las tecnologías, Sí, total. porque las tecnologías han cambiado el mundo. Incluso han cambiado la política y han cambiado la democracia. Rousseau hablaba del sentir general, de la voluntad popular, y eso se auscultaba a través de los partidos políticos, y resulta que ya no, ya son unas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, las que conocen todo acerca de lo que pensamos y queremos, por ejemplo, los colombianos. Sí. Les entregamos todos nuestros Todos datos, Nuestra información. nuestros gustos, nuestras pasiones, Nos perfilan, y nos las tienen tienen. analizados. Entonces ya el Fouché del mundo actual no es el asesor del político, sino que son las plataformas, las redes, y esa transformación se ha dado y no nos hemos dado cuenta, correcto. Y está cambiando la forma de hacer política y de manejar el poder y de manejar el derecho en el mundo entero. Creo que los estudiantes de derecho y los abogados tenemos que volvernos más críticos de lo que está pasando y no ser receptores de lo que nos va llegando. Unos simples observadores sin compromiso. Exactamente. Bueno, Pau. Bueno, como mencionamos, su hoja de vida es absolutamente impresionante. Sin embargo, todavía hoy en día hay alguna meta futura que le entusiasme o algo que usted diga, esto todavía profesionalmente no lo he logrado. Estoy en ello, ¿no? El mundo lo lleva a uno a posiciones que uno a veces ni había esperado. Soy ahora el presidente de la Junta Directiva del conglomerado más importante que tiene el país, que es el Grupo Sura, y ese es un reto tremendo porque tenemos que elaborar y perfilar todo el futuro de ese conglomerado que vibra con la región, que vibra con Colombia, que vibra con las nuevas generaciones y que nos deposita a nosotros una confianza que nos llena de nuevos retos, de nuevas inquietudes, de nuevos cambios y de nuevos sueños, ¿no? O sea que uno sigue soñando. Sí, es permanente. Es permanente. Es permanente. No una acaba, cosa que no cambia acaba. de roles. Nunca Sí, cambia de rol. nunca, Excelente. nunca, nunca acaba. Excelente. Bueno, Uployers, hasta aquí va la entrevista del día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo, para que le den like, se suscriban y la compartan con otros abogados o con otros estudiantes de Derecho que ustedes consideren que pueden resultar inspirados con todo lo que nos contó el doctor Jaime el día de hoy. Bueno, doctor Arrubla, un placer. Paola y yo nos mirábamos en varias ocasiones porque se tiró varias frases que de verdad ojalá la comunidad hayan tomado notas y no nosotros la vamos a resaltar. Y un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. El gusto ha sido mío tenerlas a ustedes aquí en esta interlocución. Las preguntas son fundamental para que pueda haber buenas respuestas. Claro que sí. Chao, Hasta luego, Uployers.